La palabra del Señor en esta hora la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía a él, venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, cuando aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Saben, estimada audiencia, hoy me siento en la más apremiante necesidad de compartir con ustedes acerca del accionar de un espíritu que se ha levantado fuertemente en contra de la Iglesia de Cristo en este tiempo. Creo que es necesario entender que luchamos contra enemigos espirituales, como dice Pablo a los Efesios, por lo cual debemos estar apercibidos para entender cómo operan las tinieblas y el daño que pueden provocar en congregaciones que se juntan en nombre del Señor. Por eso es importante advertirles sobre la realidad de estos espíritus que se han levantado para dañar, para provocar perjuicio, si fuere posible, aún a los redimidos. No es mi afán alarmarles, pero claramente la Biblia menciona esta lucha, no con carne ni sangre, sino con huestes de las tinieblas en las regiones celestiales. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y luchará tenazmente para provocar que los hijos de Dios se desvíen de la verdad. Estad firmes, porque hemos llegado a los tiempos donde ser cristiano requiere de un espíritu de entrega y de lucha, cual nunca antes. Porque el mismo diablo, dice la Escritura, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dije que hablaría de uno de los espíritus más peligrosos que está operando para destruir a la iglesia de Cristo, en particular a los ungidos de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. No es fácil para mí afrontar un tema como este, mas pido la gracia y la cobertura de Dios para poder desenmascarar a este temible espíritu de tinieblas. Y si esto implica poner una advertencia en vuestros corazones y librarle a algunos del error y del engaño de Satanás, me sentiré altamente compensado. Este es un espíritu de soberbia, de insurrección, de falta de sometimiento, de desconocimiento de la autoridad puesta por Dios, que se ejemplifica en la actitud que tuvo Absalón en relación con el gobierno de su padre David. Debido a esto, algunos denominan este espíritu como el espíritu de Absalón, y aunque Absalón fue un personaje histórico que aparece mencionado en la Biblia, detrás de aquel personaje operaba un espíritu de tinieblas sumamente peligroso y siniestro que lo llevaba a oponerse a toda autoridad y que terminó condenándole a la muerte. No es extraño percibir espíritus o determinadas actitudes a través de los tiempos, que se repiten a través de los tiempos. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:20 habla de que Jezabel se había introducido en la iglesia de la Odisea. Por supuesto, no se refiere al personaje histórico, a la esposa de Acab,
sino un espíritu de confusión que había entrado a la iglesia para dañarla y destruirla. Es por esto que el espíritu que operaba en Absalón es perceptible también a través de los tiempos y con mayor énfasis en los tiempos que estamos viviendo. Y es un espíritu que, como dije anteriormente, básicamente no acepta la autoridad, se rebela contra ella, contra toda clase de autoridad. A nivel familiar se rebela contra los padres, a nivel comunitario se rebela contra los dirigentes, a nivel nacional se rebela contra los gobernantes, a nivel de las congregaciones se rebela contra pastores y líderes. Y pongan mucha atención en esto. Si usted es un asiduo lector de la Biblia, concordará de que no nos conviene a nadie en lo absoluto estar mal contra la autoridad. Pablo nos advierte sobre eso cuando dice: toda autoridad es puesta por Dios y el que la resiste, a Dios mismo resiste. Por eso yo hablo a los hijos y les digo, no les conviene estar mal o enojados con sus padres, ni con papá ni con mamá. Tiembla de solo pensar en las terribles consecuencias que esto conlleva. El espíritu de Absalón es básicamente el espíritu de la rebelión, de la oposición contra el liderazgo establecido por Dios. Por lo general lleva a la gente a enojarse contra Dios o a rebelarse contra Dios por algo que ha hecho la autoridad inmediata. Por ejemplo, Caín culpó a Dios porque no le aceptó su ofrenda y se enojó contra su hermano que sí había traído una ofrenda acepta ante Dios y lo mató. El pueblo de Israel culpó a Dios por las circunstancias del desierto y aunque no lo mató, sí culpó y murmuró en contra de Moisés, que era el ungido de Dios para guiarle. Desgraciadamente, muchas veces aceptamos en nuestros corazones ciertos resentimientos, ciertas cosas que no nos parecen bien y aunque no decimos nada, ahí están guardadas. Y entonces esperamos que Dios conteste nuestras oraciones. Oramos, ayunamos, lloramos, pero por dentro estamos metidos en un gran problema. Gloria al Señor, que Dios nos hable. Paulatinamente nos empezamos a desconectar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces la vida de Dios deja de fluir desde nosotros. Pero veamos quién era Absalón y cómo es que a este espíritu se le da su mismo nombre. Como todos ustedes saben, David tenía varias esposas y mayor cantidad de hijos aún. Entre sus esposas tuvo a una que se llamaba Maaca, y de Maaca tuvo dos hijos. El mayor se llamaba Absalón y la menor, la mujercita, se llamaba Tamar. Y el hijo mayor de David, potencial heredero al trono de David, se llamaba Amnón, hermano de padre de Absalón. Y dice el verso 1 del capítulo 13, segundo de Samuel, que Amnón se enamoró de Tamar, que era su media hermana, probablemente siendo esta una adolescente. Y puesto que ella lo rechazaba, diseñó un plan siniestro, perverso, para poder quedarse a solas con ella y abusar de ella. Y a pesar de que ella le rogó que no la deshonrara, dice la Biblia, que él la tomó por la fuerza y se acostó con ella y luego la aborreció con gran aborrecimiento. La joven, sin encontrar un lugar donde refugiarse después de su terrible experiencia, fue y se lo contó a su hermano de padre y madre, que era Absalón. Sin mediar más tiempo, Absalón va y se lo hace saber a David, quien además de ser su padre, era el rey de la nación. Ahora miren lo que dice el verso 21 del capítulo 13. Estoy en 2 de Samuel. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Ahora escuche esto, por favor, porque aquí es donde la gente se ofende, porque en su mente le suelen poner ciertas expectativas a su líder. Y si no las lleva a cabo, entonces terminan dolidos y amargados contra él. Por ejemplo, dicen, estuve enfermo y el pastor nunca me visitó. Tanto que le hemos ayudado y mire cómo nos paga. Y empieza a brotar una pequeña raíz de amargura, porque el líder no hizo lo que yo esperaba que él hiciera. Solemos ponerle expectativas a la gente, expectativas que muchas veces son imposibles de cumplir. Y lo que es peor, ni siquiera son bíblicas. Absalón se molesta mucho con su padre, con su líder, su autoridad sobre él. ¿Por qué? Porque cuando lo ponen antecedentes sobre las atrocidades de Amnón, él creía que lo que David iba a hacer era imponerle un brutal castigo, meterlo en la cárcel o desheredarlo, pero no fue así. El verso 21 se limita a decir simplemente que David se enojó, pero al continuar la lectura vemos que no hizo nada más.
no disciplinó a Amnón, no le llamó la atención. Y entonces el corazón de Absalón se dolió, se ofendió contra su padre, se llenó de odio y resentimiento, cayendo así en la horrible trampa de la amargura de espíritu. Que el Señor nos libre. Y en lugar de expresar ese sentimiento, lo guardó en su corazón hasta el momento oportuno. De una u otra forma dijo, mejor me callo, ya veremos lo que pasa después. Y mire lo que dice el verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque aborrecía a Amnón. Es decir, él no dijo nada, no lidió con esa ofensa, y esto lo terminaría convirtiendo finalmente en el homicida de su propio hermano. La palabra matar no significa solo dar muerte física. También se habla de matar la imagen de la otra persona, de desacreditarla hasta que ésta pierda su influencia sobre los demás. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Si tienes algo contra tu hermano, no lo guardes en tu corazón. Busca al ofendido y ponte a cuentas con él. No sea que aquella pequeña raíz de amargura comience a crecer hasta convertirse en un gran árbol, a menos que hayas perdonado de verdad. No guardes basura en tu corazón. Absalón no lidió con el problema. Esperó que David haga algo y como no hizo nada, terminó dándole muerte a su hermano. Mire lo que dice el verso 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de su propio hermano. Por cierto, no estamos justificando lo que hizo Amnón, pero tampoco podemos justificar lo que hizo Absalón. El problema con el cual no quiso lidiar al comienzo lo enferma, lo oprime, lo acosa y lo debilita como persona. Y la primera consecuencia de todo esto fue que mató a su hermano. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano también. Y todo comenzó como una ofensa en el corazón. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Habrá algo más terrible que el parricidio, quitarle la vida a alguien que es de su propia sangre? Cuidado, no te conviene enojarte con nadie, menos con aquellos que han crecido en su experiencia de fe junto a ti y mucho menos con aquellos que te han enseñado la doctrina de la palabra de Dios desde tu primer día en el Evangelio. Mucha gente carga con enfermedades y no saben cómo encontrar la cura porque se ofendieron con su líder. Se fueron a otra congregación, pero cuando se cambiaron de congregación, su problema no lo dejaron allá, sino que lo llevaron consigo. Mire lo que pasa. La primera consecuencia de Absalón por no lidiar con el problema, porque su líder no hizo nada, fue matar a su hermano. Luego, y por razones obvias, huye lejos de la casa de su padre, de su familia. Pero aunque pasó el tiempo, años después, entonces él aún estaba ofendido con su padre. ¡Qué increíble! Había muerto el abusador de su hermana, pero el resentimiento contra su padre estaba intacto y no se daba cuenta que todo se estaba volviendo contra él mismo. Por favor, escuche esto. Matar la imagen de la gente, desacreditarla, robarle su influencia, hablar mal contra ella, tarde o temprano se va a volver contra usted mismo. Si has pecado, toma tú la responsabilidad por ese pecado. No trates de culpar a nadie más. Nunca culpes a tu autoridad porque Dios es celoso. Nunca acuses a tu esposo o esposa de tu propia falta de perdón. Una señal de madurez es que yo mismo me hago cargo de mis propios pecados y digo a Dios, oh Dios, he pecado contra ti. Algunos creen ilusamente que diciéndose las cosas, enrostrándose las responsabilidades, se sacará la ira y todo terminará. Pero esto no es así. Esta no es la solución. Aún permanecen en el pozo profundo de la falta de perdón. Pasado cierto tiempo, David reconsidera la situación de Absalón y le da la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén. Y mire lo que sucede. Allá en el verso 23 del capítulo 14 dice, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Joab era el jefe del ejército de David. Y luego el verso 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Ahora entre nosotros, ¿vio en alguna parte el arrepentimiento de Absalón? No. Llega como si nada hubiera pasado. Cuidado con esto. La gente a veces cree que se puede burlar de Dios y engañarlo, pero esto no es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y la ofensa continúa, aunque ya han pasado algunos años, el tiempo no cura las heridas del alma. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La ira ya había matado a Amnón. Ya Absalón no debería estar rabioso, como dice el proverbio por ahí, muerto el perro, muerta la rabia. Pero esto no es así. Claramente no es así. Observe bien, cuando no estamos dispuestos a perdonar, el primer paso del ofendido es matar a la otra persona. No físicamente, pero sí quitándole o matándole su reputación, difamándola o diciendo esta persona está muerta para mí. Cuidado, esto es una gangrena, un veneno que usted debe sacarlo de su corazón. La segunda consecuencia, Absalón comete traición contra su padre, que era el rey. Después que se ofende, después que descarga su ira contra el ofensor, se convierte en un traidor de su propio padre, su propia autoridad, su propio rey. Mire lo que pasa, capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. La palabra se hizo quiere decir que consiguió algo forzosamente. Ahora escucha el verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a David, a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Imaginémonos esta escena. Absalón se ponía junto a la puerta de la ciudad, donde circulaba muchísima gente, especialmente los que venían de afuera de Jerusalén. Entonces él, ayudado probablemente por estos 50 hombres, captaba a las personas que traían juicio delante del rey. Y miren lo que pasa. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Es decir, hablaba melosamente, con salamería. Tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey está tan ocupado y de tan avanzada edad que lo más probable es que tu caso no llegue a ninguna parte. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia. Los típicos dichos de Absalón. El líder está muy ocupado. Al líder no le interesa resolver los problemas. En una congregación sería, el pastor no tiene tiempo ni ganas de resolver los asuntos. Pero si yo estuviera en su lugar, las cosas serían diferentes. Observa el carácter populista de Absalón. El verso 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Vaya, este sí que es líder. Al otro, el pueblo debía besarle la mano, pero este hace todo lo contrario. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, escúchelo bien, robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así robaba el corazón de los de Israel. O sea, no solo era un traicionero contra su padre, sino un ladrón de influencias. Cuidado, Dios nos hable a nosotros en esta hora. Aún no viene lo peor, pero claramente esto va de menos a más. El verso 7 dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que le he prometido a Jehová. ¿Qué significa esto? Absalón entendió que Israel era un pueblo religioso, que tenía una conexión espiritual con Dios, por tanto él se dice para sí mismo, debo hacer algo para que la gente me vea como autoridad espiritual. Y pidió autorización al rey, previendo que el rey no se iba a negar bajo ningún aspecto a ir a Hebrón a pagar sus votos a Dios. ¿Qué implica esto en términos contemporáneos? Voy a abrir mi propia iglesia, voy a comenzar mi propio ministerio. Por cierto, el rey no opuso resistencia. Y entonces viene la segunda parte del plan, verso 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Observe bien, Absalón tenía mensajeros. Ahora pregunto, ¿qué clase de personas seguían a Absalón? Todos los que tenían su mismo espíritu, porque los espíritus se atraen entre sí. Un chismoso encontrará afinidad con otro chismoso, un homosexual con otro homosexual. Y si uno es honesto, se juntará también con gente honesta. Los rebeldes se atraen entre sí, se unen en sus grandes causas en pro de la rebelión. Afinidad para hacer el mal. Cuidado, hermanos.
Esos son demonios operando en medio de las personas. ¿Quiénes siguieron a Absalón? Claramente no era gente que amaba al rey, porque el rey tenía 37 hombres que eran capaces de dar su vida por él. Pero no eran ellos, sino los que tenían el mismo espíritu de Absalón, el espíritu de rebeldía, de traición, de falta de perdón, de confusión. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Espérese. ¿Quién lo puso por rey? Él mismo se autoproclamó. Él mismo se autonombró rey. Así también hay muchos autonominados pastores. No son llamados por Dios. No los comisiona una congregación. Simplemente se hacen de unas cuantas personas y se proclaman a sí mismos pastores. Así no trabaja el reino de Dios, estimados hermanos. No nos equivoquemos. Muchas iglesias se están dividiendo por esta causa, por el espíritu absalónico. Personas que abusaron y traicionaron el corazón de un padre que los tomó y los limpió. Y aún así, en franca traición, le robaron el corazón a la gente simple de corazón que no sabía nada, como dice el verso 11. Se hacen de gente que nunca han sido ordenados, que no soporta la autoridad, gente que no le rinde cuentas a nadie, y había gente que lo seguía porque tenían el mismo espíritu que estaba gobernándoles también a ellos. Mire lo que dice el verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Es decir, era gente ignorante, carente de doctrina, más ávida de emociones que de vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Porque la gente con discernimiento no irá tras ellos. Porque personas que leen y aman la palabra de Dios, usted no les va con un cuentito así como así. A la gente ignorante, indocta puede ser, pero no a alguien que ha tomado en serio los principios del reino y la palabra de Dios. Sin embargo, estos 200 hombres los seguían con singular lealtad, pues no lograban discernir claramente el enorme conflicto del que estaban siendo parte. Iban tras la rebelión, tras la insubordinación, el despropósito, pero ellos no se daban cuenta. Esto es lo que se conoce como el espíritu de Absalón y es el causante de que muchas iglesias se dividan y se destruyan. Todo comienza como una ofensa, una disconformidad con alguna medida tomada por el liderazgo y poco a poco eso que comenzó como una pequeña raíz de amargura empieza a tomar más y más fuerza hasta desencadenar en funestas consecuencias. Cuidado, hermano. Quizá usted piensa que estoy poniendo un muro alrededor mío como pastor, pero déjeme decirle que si me equivoco, como lo he hecho muchas veces, y no garantizo que no volveré a hacerlo, usted como un hombre o una mujer de Dios sabrá demostrármelo con amor y con respeto. Así como cuando David cayó en pecado y Dios comisionó a un profeta llamado Natán para amonestarle y conducirle con mucho amor y mucha determinación hacia un arrepentimiento genuino. Al finalizar, hay algo que debe ponernos los pelos de punta y es el final que tuvo Absalón. Una forma gráfica de mirar el fin de aquel que no supo lidiar con sus problemas y los endosó descortésmente a su padre, quien era su autoridad. El capítulo 18 lo narra. Dice que se inició una lucha entre el ejército de David y el ejército de Absalón. Muy a pesar de David, quien no quería ver sangre derramada, el ejército se alistó y salió a combatir. Muy pronto las fuerzas que defendían la causa de Absalón se debilitaron. Y dice el verso 9 que Absalón decidió salir huyendo, montado en un mulo, y que el mulo entró por unas espesas ramas de una gran encina y se le enredó el pelo, su frondosa cabellera, que era su orgullo personal, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo siguió su camino. Dice el verso 14 que vino Joab, general del ejército de David, tomó 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón y le dio muerte. Gran pesar para David, quien no pudo evitar el trágico final de aquel que se había levantado en su contra. Qué triste final. Qué triste es el final de un hombre que nunca lidió con su problema, que dejó pasar el tiempo, lo que lejos de mejorar las cosas las empeoró y lo que alguna vez fue una pequeña raíz de amargura se transformó en un violento tronco difícil de remover. Ahora usted lo ve suspendido entre el cielo y la tierra, como un testimonio dantesco de lo que implica levantarse contra Dios y contra la autoridad establecida por Dios. Y es que vivir para Dios no es un juego, es algo sumamente serio. No hay excusas que valgan. Y cada vez que usted se ofende con su líder o con quien sea, el que termina perdiendo es usted. ¿Qué haremos con su palabra? ¿La tomaremos o la dejaremos pasar? ¿Provocará un impacto en nuestra vida o seguiremos justificando nuestras acciones desacomedidas?
La falta de perdón surge porque se ha anidado odio en el corazón de la persona. La persona cree que eso no le afecta, pero día a día le va carcomiendo por dentro. Dios no nos creó para amarnos. Y cuando una persona viene a Cristo, dice que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Por tanto, no hay modo de justificar la falta de perdón. No hay modo. ¿Y qué será el día del juicio final? ¿Cuál será nuestra explicación? ¿Qué argumento presentaremos en nuestra defensa? Dice la Biblia que el que se enoja con su hermano será culpable de juicio eterno. Esto sí que es serio. Piense en sus caminos, examine su proceder, evalúe sus acciones. No me puedo dar el lujo de estar enojado ni con usted ni con nadie. Si soy incapaz de perdonar, entonces me convierto en un homicida. Así lo dice la Biblia. El que aborrece a su hermano es homicida y no existe la vida eterna permanente en él. Palabra de Dios. Puede usted ser muy religioso, muy entusiasta en cuanto a su fe, muy servicial, pero si usted se muere cargando falta de perdón, odio, rechazo, usted va a ser condenado. Sí, así de serio es. Examínese mientras haya tiempo de hacerlo. ¿Qué haremos? Quizá usted esperaba una palabra de ánimo, de cómo hacer que las bendiciones de Dios se amontonen sobre su cabeza, pero ¿qué puedo hacer? Debo hablarle de corrección para que podamos avanzar, para que podamos seguir adelante. Si usted me dice, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no vivimos experiencia con el Espíritu Santo? Evalúe su corazón, confróntese con la palabra de Dios. ¿Sabe? Quiero que haga una decisión especial en este día. Perdone, no importa lo que le hayan hecho, no importa de qué manera el diablo obró. Es tiempo de que te levantes y te restaures por la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar. No importa si debes humillarte. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. No importa. Nos vamos a humillar y lo vamos a hacer porque Dios nos exhorta a hacerlo y porque es evidente que muchas de las bendiciones han sido postergadas porque no hemos sabido lidiar con nuestros problemas personales. Perdone de corazón. Quizá usted diga, se nota que el pastor no ha pasado por todas las humillaciones que yo he tenido que pasar. Usted ni se lo imagina. Es decir, no tiene la menor idea de lo que he tenido que enfrentar. ¿Pero qué? ¿Acaso sería mejor estar en mi casa mirando televisión? No. He comprendido que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Y he decidido perdonar. Aún hay muchos abrazos de José que no he recibido, pero oro a Dios para que no pase mucho tiempo antes de estrecharme en un abrazo fraterno con aquellos que se levantaron contra mía, porque de mi parte no hay rencor alguno. Y tu relación con Dios debe ser prioritaria. Confía en Él. Él no te va a desamparar. Descuida que Él no te dejará en vergüenza. Hoy le vamos a dar al diablo donde más le duele, que es en el amor genuino de los unos para con los otros. Contra eso, Él no puede hacer nada. Hazlo por Dios primeramente. Quizás has guardado amargura en contra de tu padre, de tu esposo, de tu líder, de tu pastor por muchos años. Pero déjame decirte que un día ellos se irán y lo único que permanecerá será nuestra relación con Jesús de Nazaret. Yo sé que Él no me va a dejar ni me va a desamparar nunca. Deje que Dios suelte sus cadenas. Deje que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado saque toda la basura que ha guardado por años en nuestros corazones, que hemos guardado por años en nuestros corazones. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. No dejes que Absalón entre. No dejes que Absalón te domine. Enfrenta tus problemas. Propone en tu corazón salir limpio, caminar limpio y sano para la gloria de Dios. Quiero invitarle a que pueda tomar esta reflexión y pueda meditarla profundamente. Quizás has tenido que perdonar muchas veces y muchas veces has tenido que pedir perdón y eso no te ha hecho menos. Eso no te ha hecho menos persona. Sé valiente, triunfa sobre tu orgullo, sobre tu soberbia. Echa a Absalón de tu vida. Yo quiero invitarle a que usted pueda ministrar el perdón de parte del Señor. Quizás la persona que te ha ofendido, tú sabes quién es. Quizás está lejos de ti, pero propone en tu corazón arreglar la situación lo antes posible, antes que la escoria siga corroyendo tu ser interior. Quizás has llevado muchos años de odio, de resentimiento contra tu padre, contra un hermano, contra un líder. Es tiempo de pedir perdón. Sana tu corazón.
Dios es un Dios perdonador. A través de su propio Hijo Jesús alcanzamos perdón y reconciliación con Él. El diablo se equivocó con nosotros. Somos de los que enfrentamos nuestros problemas y los solucionamos. Deja que la gracia de Dios sobre en tu vida y sal de tu lugar con la determinación de actuar en nombre de Dios. No tengas temor. Temor se tiene para desobedecer a Dios y sus justas y santas demandas. No sientas vergüenza. Vergüenza se siente para pecar, para hacer la voluntad personal antes que la de Dios. Que el Señor bendito pueda ayudarnos, que en su nombre podamos romper toda estructura demoníaca en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos para bendecirnos los unos a los otros. Hoy nos levantamos para menguar en honor al nombre santo de Jesús. Confrontamos toda hueste de tinieblas y le decimos al diablo mentiroso: te equivocaste con nosotros. Estamos bebiendo de la gracia de Dios. Nos levantamos para triunfar en el nombre del Señor. Hoy Absalón se va de mi vida, se va de mi corazón y en su lugar queda Cristo Jesús y sus santos argumentos, sus santas enseñanzas.